La semana en parciales es conocida por no dormir, estudiar cantidades excesivas de tiempo, estar en modo automático, beber café o bebidas energéticas, acostarnos tarde y levantarnos temprano. Esta es la vida 3 veces al semestre de la mayoría de los estudiantes. Algunos tenemos mejor distribución en los parciales, lo que nos hace aumentar el sufrimiento por más semanas. Tenemos excelentes resultados aplicando la técnica de estudiar 3 días antes del parcial, pero en realidad retenemos el conocimiento durante 2 o 3 meses. Si alguna vez lo has comprobado, te habrás dado cuenta de que no. Se te olvidan la mayor parte de cosas que estudiaste. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no debemos seguir haciendo? Buscando artículos que comparaban las distintas metodologías que usamos los estudiantes a la hora de prepararnos para un examen, encontré dos principales errores. El primero es la falta de organización. No tenemos claro el día que vamos a estudiar, y si tenemos claro el día, no tenemos clara la hora en específico que vamos a estudiar. Ahora bien, cuando tenemos la hora, el día que vamos a estudiar, no tenemos claro los temas que vamos a abordar en esa sesión y por qué vamos a abordar y profundizar en ese tema y no en otro. O también, que esto suele suceder frecuentemente, es que en una semana tenemos más de un parcial. Tenemos 1, 2, 3 o 4 parciales incluso. Y no sabemos a cuál le tenemos que dar mayor prioridad, cuál tenemos que estudiar más, cuál tenemos que estudiar menos, qué temas debemos profundizar en cada uno de ellos y cómo se pueden relacionar las distintas materias. Muchas veces no sabemos siquiera la fecha del examen y nos terminamos enterando por un compañero que nos dijo: bueno, ¿cómo vas con la estudiada para el examen de mañana o para el examen de una semana? Y pues nos queda muy poco tiempo para preparar ese examen de una manera adecuada, que nos permita comprender y retener todo lo que aparece en este examen. Y el segundo error se basa en la falta de compromiso y esfuerzo. En una primera parte quiero hablar del aumento exponencial del estudio que hacemos a medida que avanza el semestre. La realidad es que todos comenzamos el semestre con una materia que se nos hace mucho más difícil y que decimos: bueno, le tengo que dedicar muchas horas de estudio todos los días, mínimo 30 minutos, una hora, porque se me va a dar duro y no quiero dejar todo para lo último. Todos hemos sido esa persona, pero terminamos vencidos por nuestra amiga, la procrastinación, y pues esas horas, esos minutos que teníamos para estudiar en el día, esa materia que se nos dificulta mucho, los dedicamos a otras vainas. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues lo que tú sabías en un principio, que se te acumulen trabajos, y no solamente trabajos, sino conocimientos, porque tenías que aprender y comprender, digamos, 4 semanas de tema para un parcial. Y si no estudiaste requeridamente todos esos temas después de clase, vas a llegar al parcial con muchos vacíos, con muchos espacios, que en una semana vas a tener que solventar todas esas cosas que debiste hacer en cada semana progresivamente. La segunda parte de este error es no complementar tus apuntes con fuentes externas. A la hora de estudiar con nuestros apuntes propios, nos damos cuenta que tenemos que complementarlos, y la manera de hacerlos es con la exposición del profesor. Y máximo, una persona que digamos que yo conozca que profundiza mucho, pues solamente se va a los materiales que brindan, digamos los sílabus o los planes de asignatura, para profundizar en esos temas que son los que recomienda el profesor. Y eso está muy bien, pero nos perdemos de libros, artículos o videos que pueden brindarnos distintos puntos de vista para aprender el mismo tema. Y para cerrar con este segundo error, encontramos que los estudiantes solo hacen lo que se les exige únicamente. Y aquí también incluimos al sistema educativo y a los profesores. Porque la razón para que las personas se basen en la ley del mínimo esfuerzo, de hacer lo mínimo para obtener las notas que quieren llegar, o incluso solamente para pasar, solo hacer las cosas que tienen una repercusión cuantitativa en esa materia, es que sienten que lo único que se les valora y lo único que se les es reconocido es la nota. Porque a quien no le ha pasado que estudia mucho una cosa, profundiza algo que dijo el profesor que probablemente iba a salir en el parcial, pero que al final no salió,
y nunca lo preguntaron y pues se siente como que su esfuerzo no valió de nada porque los resultados no lo demuestran. Y esto me lleva a la segunda parte de este video, que es cuándo es el momento oportuno para empezar a estudiar. Y para hablar de un tiempo, un plazo en el que tú debes preparar un examen, debemos basarnos en 3 puntos: la complejidad, la afinidad y los conocimientos previos. El primer aspecto, la profundidad, se basa en cuando un examen aborda muchos conceptos, muchos temas que tienes que relacionar, que tienes que complementar entre sí, o que simplemente son pocos conceptos, pocos temas, pero tienes que profundizar mucho en cada uno de ellos. Pero tú dirás que tienes muchos exámenes así, entonces para esto están los otros 2 criterios. La afinidad que tengas con los temas de estudio es la que te va a permitir estudiar 3, 4 horas seguido sin tener que aburrirte o sin tener que tomar descansos innecesarios e improductivos en tu método de estudio. Es la que te va a permitir sentarte un domingo que tienes muchas mejores cosas que hacer a estudiar ese tema que te apasiona o que te gusta. Y los conceptos previos son los que te van a permitir tener una mayor o menor comprensión, partir de un mejor momento o un peor momento que los demás, porque siempre habrán personas que pues han tenido materias que les han ayudado a partir un poquito más adelante que el resto, o otras personas que parten mucho atrás porque le faltan conocimientos previos. Teniendo en cuenta estos 3 aspectos, pues tú puedes decir y responder a la pregunta de cuándo debo empezar a estudiar para este examen en específico. Pero para no correr, yo creo que 2 semanas es el tiempo suficiente para comenzar en el peor de los casos. En el peor de los casos, en el que partas con pocos conocimientos previos, el tema no te llame tanto la atención y encima la complejidad y los temas que abordan se te dificulten mucho. Ya que sabemos qué no hacer para estudiar, cuándo empezar a estudiar, debemos saber qué hacer antes de estudiar. Y como lo venía diciendo al inicio del video, debemos comenzar con la planificación de los temas a tratar. Sentarse y hacer una lista de todos los temas que van a salir en ese examen, desde el primero hasta el último, y desde cada subtema que te pueda ayudar a comprender mejor los temas generales hasta anotarlos para visualizarlos en una libreta, en Notion o en una hoja de Excel. Y al lado de la columna de los temas a estudiar vas a hacer una columna del tiempo que te puede demorar cada uno de ellos. Todo esto con el fin de estimar el tiempo en general que te puede llevar preparar ese examen en específico. Y ahora que ya tenemos ese tiempo, hay que pensar en cómo lo vamos a distribuir. Para esto te traigo un estudio de caso de un examen que te puede llegar a demorar 14 horas la preparación. Si tenemos en cuenta que destinamos 2 semanas antes para la consolidación de cada uno de esos temas, pues fácilmente cada semana podemos dedicar 1 hora los martes, los miércoles, los jueves y 2 horas los sábados y los domingos, lo que nos da un total de las 14 horas que estimamos que nos va a demorar esa preparación. Y es importante tener en cuenta a la hora de distribuir, no estudiar 2 días seguidos el mismo tema. Y esto nos lo explica nuestra amiga la Space Repetition, que nos dice que para mayor retención de los conocimientos a largo plazo tenemos que espaciar nuestro repaso, nuestra comprensión, nuestro estudio de cada tema a lo largo del tiempo que tengamos disponible, a lo largo de esas 2 semanas. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. Imaginemos que yo estudio un tema A el día 1 y lo termino hasta el día 2. Lo comprendo de manera total, hago ejercicios, hago aplicaciones, hago de todo y pues en general se lo puedo explicar a cualquier persona. Por esto me confío y digo, pues ya soy un genio en esto, entonces ya no lo tengo que revisar hasta el último día o el día del examen. Y el día del examen lo que nos pasa es que se nos han olvidado muchas cosas, porque recordemos que pasaron 2 semanas. Y te preguntarás, entonces estudio el primer día los temas A, B y C y los vuelvo a repetir
hasta el quinto día, sexto día o hasta la semana? Y mi respuesta es no exactamente. Porque cada tema habrán cosas que las aprendemos muy rápido o que se nos facilita la comprensión porque las relacionamos con cosas que ya sabemos, pero también habrán cosas que no logramos hacer esas conexiones y que se nos dificulta mucho más retener a largo plazo. Esas cosas que se nos dificultan mucho más, pues las vamos a tener que repetir mucho más seguido hasta que veamos el progreso. Cuando veamos el progreso en la retención en esos conocimientos, pues vamos alargando el plazo de repetición. Pero primero, iniciando, debemos el primer día, el tercer día, el quinto día, repetir los mismos conocimientos. En cambio, las cosas que desde el primer día se nos facilitan mucho más, pues podemos espaciar a lo largo del tiempo su repetición. El primer día, el quinto día y ya hasta el penúltimo día del examen. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, nos falta comprender cómo lo hago, cómo aplico esa técnica de estudio. Hablar del cómo preparar o estudiar para un examen depende completamente del tipo de ya sea selección múltiple, oral, de desarrollo o resolución, o también los que juntan todos estos tipos de preguntas. Y aquí no voy a mencionar cómo preparar el examen oral porque nunca lo he hecho, ni tampoco el examen mixto, porque puedes simplemente combinar las distintas estrategias. Comenzando con el examen de resolución, es el examen usualmente de matemáticas, que te ponen una fórmula, un ejercicio aplicado, una ecuación y te dicen resuelva. Para primero hay que entender toda la teoría en la que tengamos vacío y que no nos haya quedado clara, ya que será esta la que nos va a facilitar mucho más la aplicación y la resolución de ejercicios, en especial en la resolución de esos ejercicios aplicados que tenemos que interpretar un problema general y plantear una ecuación para Y el segundo y tercer paso, y si quieres el cuarto, simplemente sentarte con una hoja en blanco a resolver ecuaciones y problemas que se parezcan a los que te van a salir. Si divides tus secciones de estudio de 1 hora en 3 partes, puedes resolver 2 ejercicios del tema A, 2 ejercicios del tema B y 2 ejercicios del tema C, con más o menos una complejidad media de cada uno. Lo importante de resolver estos ejercicios es darse cuenta de cuáles tienen mayor dificultad y cuáles menos, para establecer la frecuencia con la que vamos a repetir esos ejercicios en nuestro tiempo de estudio. El segundo tipo de exámenes es el de desarrollo. Son esos exámenes que te ponen una pregunta y un espacio en blanco para que resuelvas abiertamente. Normalmente, este tipo de exámenes quieren demostrar la profundidad y el dominio de cada tema. Y la forma de evaluar ese dominio y esa comprensión total es por medio de la argumentación. Así que si no sabes argumentar, debes aprender usando distintos tipos de argumentos, de autoridad, deductivos, empíricos, analógicos, que enriquezcan ese escrito que tú hagas en esa pregunta abierta. Y pasando un poco más al tema de estudiar, prima la conexión de temas, la formación de redes y la cultura general que tengas. Usualmente en este tipo de preguntas quieren que tú relaciones distintos temas de la asignatura que pienses que pueden ayudar a complementar tu respuesta. De manera que ese dominio del tema se verá reflejado en poder explicar lo que algunos llaman conceptos complejos en simplemente ejemplos sencillos de la actualidad. El que sabe de un tema puede simplificar todo hasta el punto en que cualquier persona lo puede entender. Y es por esto que digo que se necesita cultura general, porque puede relacionar los temas específicos con ejemplos y analogías de la vida cotidiana. Y aterrizando un poco cómo debemos estudiar para este tipo de exámenes, encontramos que en la Space Repetition se debe profundizar en la comprensión de cada uno de los conceptos. Y para esto debes hacer un planteamiento de preguntas que tú creas que pueden relacionar dos temas aparentemente distintos de clase. ¿Y cómo lo resuelves? Pues por medio de diagramas, ya sean diagramas conceptuales que simplemente vas uniendo un concepto
con otro y con otro hasta llegar al que tú quieres relacionar y después ver esa relación de manera más directa o también diagramas de araña, que son más diagramas como una lluvia de ideas que te permiten no solamente relacionar conceptos, sino también relacionar explicaciones, comportamientos, hasta que tú llegues a ejemplificar y a describir esa relación que aparentemente era indirecta, pero que tú estableciste un camino lineal. Y por último, están los exámenes de múltiple respuesta. Normalmente son exámenes con muchos temas y por esa misma cantidad de información lo que hacen es evaluar el dominio general y un poquito más en la comprensión de cada uno de ellos. Lo que nos hace dar cuenta de que para estudiar tenemos que hacer un banco de preguntas. Un banco de preguntas que vamos a repasar con la Space Repetition. Pero para este banco de preguntas necesitamos una herramienta que nos permita centralizar todas esas preguntas, una herramienta tecnológica y que además sea fácil de usar, que disminuya esa fricción. Y para esto, RemNote. RemNote lo que nos permite es practicar la repetición espaciada por medio de unas flashcards. Esas flashcards no son más sino simplemente preguntas con respuesta o oraciones que les falta completar. Aquí yo tengo una carpeta, conceptos básicos de una materia. Entonces aquí yo tengo mis apuntes y digamos tengo unas preguntas que tienen respuesta o simplemente unas oraciones que les falta una parte y que yo tengo que resolver. Si veo en este apartado, pues dice las tarjetas que me faltan por practicar y si leo en la flechita, pues puedo practicar con repetición espaciada. La gracia de esta plataforma es que me da la pregunta, una pregunta aleatoria, y después, cuando yo le doy mostrar respuesta, me da estas opciones, que estas opciones son lo que me hará la repetición espaciada. Entonces, si yo pues la tengo muy clara, pues le doy aquí y me la repetirá en un mes. Si no la tengo tan clara, 17 días, y si no, pues aquí va bajando el tiempo de repetición. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale un like. Sabes que te agradezco mucho. Comenta, suscríbete. Nos vemos la próxima semana con un mejor video. Gracias.